hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que lideran el ranking. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en la vía. ¡Wow, Cholo! Mira esas curvas. ¡A su madre! ¿Qué tales curvas, compa? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué tales curvas? Pero esas curvas se respetan. ¡Ay, caramba! Amigo conductor, no te olvides las 4 reglas de oro para entrar a una curva. Primero, baja la velocidad. Segundo, mantén la derecha. Tercero, toca bocina. Y por último, mantente listo para pisar el freno y así evitaremos accidentes. Recuerda que tu familia te espera en casa. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 33 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfo, y sean todos bienvenidos. Nos encontramos ya en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 16 de abril del año 2025. Nuestra provincia de Cotabambas amanece ya con lo que viene a ser las heladas. Las bajas temperaturas ya se hacen presentes y bueno, el llamado a la población siempre al cuidado correspondiente. Mi nombre es Javier Chejia, para mí todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos miércoles santo y lógicamente Semana Santa. Vuelvo a reiterar, tenemos que acercarnos a nuestro Creador, a Papá Dios. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Nosotros, como siempre, ya en la cabina de la radio, estamos con toda la información, todo lo que viene aconteciendo en nuestro país y, bueno, un poco sorprendidos con el dictamen ayer, en primer lugar, de 15 años para la expareja presidencial, Nadine Heredia y Ollanta Humala-Tazo, y más aún sorprendidos, Javier, con respecto, digamos, a esta fuga, ¿no? A esta fuga de Nadine Heredia, que en primer lugar había indicado que se encontraba en la clínica, eso es lo que había manifestado uno de sus familiares, y que por eso no se había presentado al dictamen de estos 15 años de prisión.
pero al parecer Nadine Heredia no había estado en la clínica, sino había estado en la embajada, se había dirigido a la embajada de Brasil. Es la noticia que está dando vuelta a todo nuestro país. Hoy ya Nadine Heredia está en la base aérea, esperando tan solo el avión de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de Brasil, para que la pueda trasladar junto a su hijo de 15 años, el último de sus hijos de 15 años, que los van a llevar al país vecino de Brasil, donde van a estar asilados políticamente y no va a pagar su condena de 15 años que han dictaminado por el caso de Odebrecht, ¿no?, a la pareja presidencial. Perfecto. Bueno, el gobierno de Dina Boluarte también ha otorgado el salvoconducto a Nadine Heredia y a su hijo para que puedan viajar a Brasil. Esto es todo un tema ya de, digamos, de estado a estado, y lo cual hace posible de que la señora Nadine Heredia, tras la aceptación del gobierno de Brasil para que pueda asilarse, pues bueno, ahorita ya en el grupo aéreo, ya esperando el vuelo para irse a Brasil. Y bueno, Gonzalo, hay un tema, ¿no?, con las primeras damas de los últimos presidentes de la República. De nuestro país. De nuestro país. Y yo le voy a comentar, Gonzalo, Elian Carr, usted se acuerda, ¿no es cierto? Su esposo ahorita en la cárcel. Alejandro, sí. Sí. Ella se fue a Israel y dejó a Alejandro Toledo a su suerte. Definitivamente a su suerte. Ahora, hablemos de Nancy Lange. ¿Se acuerda, Gonzalo? Ella se fue a Estados Unidos y dejó de PPK, ¿no? Y dejó a Pedro Pablo Kuczynski. Nancy Lange. Claro, sí. Nancy Lange. Ahora, retrocedemos un poquito ya, quizás un poco más cerca. Liliana Paredes, ¿sí se acuerda? Se fue para México, igualito, asilada. ¿Y dejó a quién en nuestro país? Al profesor Pedro Castillo Terrones. Y ahora esta última situación. Nadine Heredia, ya prácticamente con un pie fuera del país, y está dejando a Ollanta Humala Tazo. ¿Qué pasa con las primeras damas? Se dice por ahí que el último acto de amor que pudo hacer Ollanta Humala ha sido el hecho de haberse presentado para la lectura prácticamente de su sentencia, y que Nadine, mientras tanto, esté ya, digamos, asilada en la Embajada de Brasil. Y es importante mencionar, amigos oyentes, que Ollanta Humala estará detenido o estará en prisión hasta el año 2039. Y justo un 28 de julio, ¿no? Es que sí, se libera, un día festivo para nosotros, el 28 de julio, perdón. Ollanta Humala ya está, me parece, en el penal de Barbadillo. Ha pasado la primera noche ahí. Y bueno, son 15 años los que va a tener que pagar el expresidente de la República. Y bueno, a raíz de esto también han salido bastantes comentarios con respecto, pues, al pedido de asilo de Nadine Heredia a Brasil, donde confirmaría, pues, esta relación entre el partido de Lula da Silva y el expresidente Ollanta Humala. El fiscal, es miembro del equipo especial Lava Jato, manifestó que no es casualidad la intención de la ex primera dama para refugiarse en Brasil. Además, cuestionó su ausencia en la lectura de la sentencia. Ha manifestado el día de ayer que el pedido de asilo hecho por la ex primera dama de la nación solo comprueba la conexión que hay entre el Partido de los Trabajadores con Ollanta Humala. Bueno, en ese sentido, pues, ha criticado que la ex primera dama y su hermano no acudieran a la audiencia. ¿Ya han logrado ubicar al hermano de Nadine? Porque él también está no habido, ¿no? Sí, y sí, le han dictaminado una pena de 12 años, si no me equivoco, al hermano de Nadine Heredia. Y bueno, vamos a ver si logra aparecer, o de repente también va a pedir asilo político el señor, ¿no? Lo que sí es que están, bueno, al menos el fiscal, miembro del equipo de Lava Jato, está, pues, confirmando de alguna manera esta relación que existe entre el presidente de Brasil, Lula da Silva. Dice que ahí está la conexión. Perfecto, bueno, esa es la situación, amigos oyentes, y el delito ha sido lavado de activos, ¿no es cierto? Lavado de activos. Uno, desde el gobierno todavía de Venezuela, de Hugo Chávez, dineros que han recibido de forma ilícita, y luego desde Brasil a través de la empresa Odebrecht. En todo caso, y esto es importante, amigos, mencionar de que este es un trabajo que ha venido realizando la Fiscalía.
Y bueno, al respecto, amigos oyentes, bueno, salen muchos comentarios, ¿no? Pero inicialmente, mis amigos oyentes, lo que se ha podido anunciar desde el Ministerio Público es lo siguiente: el equipo especial Lava Jato, es importante recordar a quienes están en este equipo especial Lava Jato, consiguió sentencia condenatoria de 15 años contra Ollanta y Nadine Heredia. El fiscal Germán Juárez logró acreditar responsabilidad penal de los imputados por el delito de lavado de activos. 6:40, otro tema, Gonzalo, sobre Ollanta Humala. Bueno, ahora todos le dicen, no, corrupto, qué bien, que esté en la cárcel, ¿no? Y mucha gente en su momento levantó la bandera del Partido Nacionalista, ¿no? Que en su primer momento se presentó a la candidatura con la olla y polo rojo, con el símbolo de la olla. Pero bueno, se olvidaron mucha población de que Ollanta Humala, por ejemplo, yo le recuerdo, Gonzalo, varios programas o proyectos sociales que ahora mucha población es beneficiada. ¿Pensión 65? ¿es? Por ejemplo, yo le hago recordar, Beca 18 salió en el gobierno de Ollanta Humala Tazo. El programa Juntos, el programa Cuna Más, el programa ya ahorita que se va a morir, Caliwarma, Pensión 65, Foncodes, programas que en alguna medida promovió en su gobierno el señor Ollanta Humala Tazo. Bueno, claro, ahora salen muchísimos detractores, ¿no? Que en su momento quizá lo apoyaron, ¿no? Ollanta Humala Tazo como el gran cambio nacionalista de nuestro país, sí, que ya decían, estaban hartos de lo mismo, querían que las botas gobiernen al Perú, ¿te acuerdas? Decían, ya es momento de que haya un militar. Pero bueno, lo que más me preocupa, Javier, es que es un presidente más. ¿Cómo nos ve los países extranjeros, ¿no? Un presidente más a la cárcel. Ya tenemos para contar con más de un dedo de la mano. Estamos hablando de 30 años prácticamente, sí, de gobierno, y los cuales todos los presidentes, absolutamente todos, están en situación... Todos, no se escapa ninguno. Desde Alan García, que bueno, no respondió a la justicia y... Claro, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Tuvo que adelantarse Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, PPK, Ollanta Humala. ¿Quién más tenemos? Está ahí también, o sea, después de PPK está el famoso lagarto. Está Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que también está afrontando problemas con la justicia. No sé cómo se está librando, pero ya seguramente va a caer pronto. También está, bueno, Pedro Castillo, y seguramente, no tengo ninguna duda, la señora Dina Boluarte, apenas termine su mandato, yo creo que va a hacer algo muy similar a lo que ha hecho la señora Nadine Heredia, ¿no? Va a buscar asilo político en Venezuela o en cualquier otro país, en México, algún país que le pueda dar asilo, porque va a ser juzgada sobre todo por las muertes de aquella protesta que tuvo nuestro país. Definitivamente, ¿eh? Y algo muy importante, amigos oyentes, que sí o sí tenemos que reflexionar, es que la mayoría de estos gobiernos, por no decir todos, pues bueno, han sido puestos en alguna medida por la izquierda. Sí. Sí, y tenemos que reflexionar, sí, definitivamente por la izquierda, amigos oyentes. Los últimos quizás por odio a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Porque Pedro Castillo Terrones, por ejemplo, entró con el contravoto, ¿no? Porque no querían que la señora Dina Boluarte, que la señora Keiko Fujimori gobierne el país. Entra el profesor Pedro Castillo Terrones. Pero en alguna medida, la izquierda o la izquierda caviar, como muchos por ahí lo conocen, ha estado gobernando el país y no le ha ido muy bien a todos los gobiernos, ¿no? Porque todos los gobiernos se han visto involucrados con temas de corrupción, temas de lavado de activos, y yo creo que las elecciones de este próximo año van a ser la posibilidad, van a ser la opción de que usted y yo ahora sí podamos meditarlo bien y que no caigamos en ese error nuevamente de escoger un gobierno que supuestamente nos va a sacar o nos va a dar esa posibilidad de realmente gobernar el país. No, creo que ahora sí tenemos que pensar en una situación de país
y vamos a tener que elegir entre los 40 y tantos partidos políticos para poder dar una buena elección y que nuestro gobierno sí realmente pueda traer buenos resultados. Bueno, y esto también, Javier, genera un precedente. Por ejemplo, Nadine Heredia y Ollantaytamala están siendo condenados a 15 años de prisión por el tema de haber recibido dinero también de el gobierno venezolano, ¿no?, para financiar su campaña, por el tema de Odebrecht, en fin. A raíz de esto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el señor Piero Corbeto, ha recordado que su institución, ojo, para los que están postulando aquí también en la provincia de Cotabambas, ha recordado que su institución brinda capacitaciones a las organizaciones políticas para asegurar la presentación de informes transparentes. Esto a raíz de la reciente sentencia contra Ollanta y su esposa por el financiamiento que recibió en su momento para su campaña política. Piero Corbeto ha invocado a los partidos que se están presentando que se están presentando a las elecciones, que puedan presentar informes de financiamiento de campañas electorales sin inconsistencias. Ojo, esto a fin de garantizar pues la transparencia y también el acceso a la información de la ciudadanía, saber de dónde vienen los fondos para imprimir esos afiches, para hacer la campaña, para hacer las caravanas, ¿de dónde está saliendo la plata? Pues si tú estás trabajando y tienes un ingreso, no sé, de 3.000, 4.000 soles, va a ser un poco difícil que hagas una gran campaña, ¿no? Entonces tienes que de alguna forma declarar de dónde vienen esos ingresos para tu campaña política. Muy aparte, él ha sido consultado pues sobre la reciente sentencia y por el financiamiento irregular de su campaña electoral y recordó a todos, ojo, que la OMPE brinda capacitaciones permanentes a todos los representantes de las organizaciones políticas y así pues no puedan caer en el mismo destino que Ollantaytamala y Nadine Heredia. Perfecto, 6 de la mañana con 46 minutos. Escuchamos también su opinión a través del WhatsApp, el 974-782420. También su comentario a través de transmisión de Facebook. Usted puede estar de acuerdo, en contra, no hay ningún problema. De eso se trata, pues bueno, la opinión de cada uno. Nos podrían comentar, ¿no? Ahí sí, en Facebook, ahí pueden participar y decirnos, está bien, les parece correcto los 15 años que le han dado a la pareja, le parece muy mal que Nadine se haya ido o le parece bien, ¿qué opina, no? Necesitamos saber también la opinión de los oyentes aquí en el informativo Guillarico. Perfecto, 6:46. Por otra parte, amigos oyentes, hay una importante información que queremos compartir con cada uno de ustedes en relación a nuestra provincia de Cotabambas. El pasado 12 de abril en la ciudad del Cusco se realizó la sesión de cierre de la edición 2024-2025 del programa de asistencia técnica para gobiernos locales, una iniciativa impulsada por la empresa minera Las Bambas, dirigida, escuche bien, a alcaldes y funcionarios de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso de la región de Apurímac, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de gestión municipal. Durante la sesión de trabajo, la consultora especializada informó sobre las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados. Y bueno, hay resultados muy interesantes. Más adelante les vamos a compartir estos resultados, amigos oyentes, porque yo le decía ya en algún momento de que sí, efectivamente, para que el presupuesto que manejan las municipalidades se puedan invertir de forma eficiente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Capacitar a los funcionarios, a las personas que toman decisiones. Ellos tienen que conocer de cómo se tiene que hacer el procedimiento correcto para que ese dinero, ojo, mis amigos oyentes, se puede invertir de forma correcta. En este caso en este cierre estuvo el alcalde de la provincia de Cotabambas, el ingeniero Dante Contreras, el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz, el alcalde del distrito de Akira, el alcalde del distrito de Coyurque, el profesor Fris Valencia, el alcalde del distrito de Mara y bueno, otros funcionarios más que estuvieron presentes. Y yo en algún momento estuve en una de estas capacitaciones y efectivamente personas que conocen cómo se hace el manejo en gestión pública les daban la capacitación correcta. ¿Para qué? Nuevamente vuelvo a decir, Gonzalo, para que bueno, los funcionarios puedan hacer un gasto eficiente del recurso que se tiene en la provincia de Cotabambas. Importante esa capacitación, Javier. Después ya no van a poder tener excusa alguna de decir no se gastó, no supe cómo. Ahí tienen
pues las herramientas, tienen la economía, entonces es momento de poner manos a la obra y empezar a invertir en la región para que los más beneficiados, lógicamente, sean los ciudadanos. Recordarles, amigos del informativo Guillaricuy, atención, hoy es el último día, por si acaso, hoy día es el último día de la gran campaña de salud para el adulto mayor 2025. Esto se está realizando en el hospital de Tambobamba. Está organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través del CIAM, que es el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. La atención es totalmente gratuita, así que si no has ido, todavía estás a tiempo el día de hoy. Vas a poder atenderte en nutrición, psicología, odontología, laboratorio, medicina e inmunización. Así que están todos invitados a esta gran campaña de salud. Hoy es el último día en el hospital de Tambobamba. 6 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, entramos de lleno a la programación de hoy, miércoles 16 de abril de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana. En un equipo exitoso, la confianza y el respeto mutuo son tan importantes como las habilidades individuales. Atención para todos los que están escuchando, sobre todo los que están en sus centros de trabajo o dirigiéndose a su centro de trabajo. En un equipo exitoso, la confianza y el respeto mutuo son tan importantes como las habilidades individuales. 6:50. ¿Qué pasó un día como hoy? Año 1550, mucha atención. Se funda el Juzgado General de Ultramarinos, también denominado Juzgado Mayor de Bienes de Difuntos, creado para administrar los bienes de los intestadas y cuyos parientes vivían en España. Nos vamos hasta el año 1917, nace en Ambo, Huánuco, Monseñor Ricardo Durán Flores, arzobispo del Callao durante 30 años. Es recordado por su franqueza y buen humor, que lo hizo blanco de innumerables parodias en los programas cómicos. En el año de 1930, un día como hoy, muere en Lima el pensador marxista José Carlos Mariátegui, periodista, literato, político y ensayista, fundador del Partido Socialista Peruano, luego llamado Partido Comunista del Perú, autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos. Octoras tutamantan ña pescachunca ishki yupayñoña wayqaykuna panaykuna chiri pasaqtariki chirimushan qasamushan riki llaqtamasikuna allichanta p'istiukusun. Vamos con el recuento de nuestros principales titulares. Seis de la mañana con 52 minutos y hoy, desde las 10 de la mañana, en la plaza principal de Coyurqui se desarrollará el festival Misquimijuy, Coyurqui 2025, donde la población coyurquina expenderán platos a base de pescado y postres como chupe de camarones, pescado frito, chupe de lisas, empanadas y mucho más. Están todos cordialmente invitados hoy, desde las 10 de la mañana, en la plaza principal de Coyurqui. 6:53, más información en el plano local. Gestión municipal se fortalece en Cotabambas y Progreso gracias a alianza técnica promovida por Las Bambas. El 12 de abril en la ciudad del Cusco se realizó la sesión de cierre de edición 2024-2025 del programa Asistencia Técnica para Gobiernos Locales, una iniciativa impulsada por Minera Las Bambas, dirigida a alcaldes y funcionarios de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso de la región de Apurímac, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de gestión municipal. Y atención, hoy es el último día de la gran campaña de salud para el adulto mayor 2025 en el hospital de Tambobamba, organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM.
La atención es totalmente gratuita en las siguientes especialidades: medicina, laboratorio, odontología, psicología, nutrición e inmunización. 6 de la mañana con 54 minutos, 6 con 54. Escuche bien la siguiente información. Pronta inauguración del Parque Infantil El Otoronguito. La Municipalidad Distrital de Akira se complace en anunciar la pronta inauguración del Parque Infantil Otoronguito, una obra pensada para el disfrute, bienestar y sano esparcimiento de los niños y niñas del distrito de Akira. Gonzalo, yo le muestro la fotito de este parque que está muy pronto a ser inaugurado en el distrito de Akira. Y esperemos que en algún momento en el distrito de Chalhuahuacho alguna autoridad se digna pensar en la niñez de nuestro distrito. No existe ningún parque infantil, ¿no? En todo Chalhuahuacho. Yo me pregunto dónde o qué lugar de esparcimiento tienen los niños, ¿no? Donde puedan jugar, desarrollar sus habilidades psicomotrices. Sería bueno que el señor alcalde, de acá le enviamos un saludo al señor Iván Cruz, pueda pues tomar recursos quizá de regalías. Un poquito de las regalías. Regalías contractuales. ¿Qué costará un parque, pues, señor alcalde? ¿No? Unos 2 millones, ya póngale, 2 millones de soles, no es tan complicado. Ojalá se dé, pero felicitaciones. Este es en el distrito de Akira. Felicitaciones, ¿ah? Vamos con más titulares. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del proyecto de capacitaciones técnicas Proyecto Jóvenes, anuncia la apertura de inscripciones para los siguientes cursos técnicos gratuitos para el mes de mayo. Atención: cosmetología, peinados y ondulaciones, electricidad en instalación eléctrica domiciliaria, computación e informática aplicada a la gestión administrativa y ofimática, operación de retroexcavadora, cocina criolla y tradicional, panadería especializada en tortas y decoraciones y topografía con estación total. 6 de la mañana con 56 minutos. Por otra parte, reconocemos y felicitamos a los ingresantes a la UNAMBA, la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Durante los meses de enero y marzo del presente año desarrollaron la Academia Preuniversitaria Municipal. Como resultado, hoy se celebra el ingreso de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. El reconocimiento es para Agustín Wilca Criollo, Luis Fernando Rojas Salazar, Karina Paniura Criollo y Johnny Wilca Criollo, y lógicamente el reconocimiento a la gestión municipal. Y atención, se da la suspensión, se suspende la quinta Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica y la primera tablada ganadera Queuyabamba 2025. La Municipalidad de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y en coordinación con las autoridades locales y el Comité de Ferias, comunica a los productores agropecuarios y a la población en general de la provincia de Cotabambas que se ha dispuesto suspender temporalmente la feria programada para los días 23 y 24 de abril del presente año. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos con más información desde el distrito de Coyllurqui a través de Radio Guaira. Semana Santa Coyllurqui 2025. Para hoy, miércoles santo, se tiene programado lo siguiente: Vía Crucis en el barrio Nuevo Amanecer a partir de las 4:30 de la mañana, Santo Rosario y celebración a las 6:30 de la noche, procesión del encuentro para el día de mañana, jueves santo, celebración de la Cena del Señor. También otras actividades: Viernes Santo, 3 de la mañana, Santo Vía Crucis al Calvario, 3 de la mañana, las 7 palabras, 6 de la mañana, también Desclavación del Señor, proyecto de película, y Pasión de Cristo a las 3 de la tarde. Vamos con más titulares y atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ha retomado el izamiento cívico para fortalecer la transparencia y compromiso institucional. Mediante la organización de la Gerencia de Desarrollo Social, se retomó con firmeza el tradicional acto cívico del izamiento de la bandera, reafirmando el compromiso pues con la transparencia, la ética y la responsabilidad en la gestión pública. ¿Ya estará lista la plaza Eso es lo principal que de Chalhuahuacho? Porque ya están haciendo izamientos, pero todavía no se hace la inauguración. Hay una callecita que va, como quien dice, hacia la salida del puente de Chalhuahuacho. Eso estaban terminando de trabajarlo y esperemos, pues bueno, que ya se concluya, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque ya lleva tiempo, entonces ojalá se pueda inaugurar en el mes de
a más tardar, digo, en el mes de mayo. Sí, A pues, más tardar, ¿no? Lo que sí me causó bastante pena de esta nueva infraestructura o la remodelación de la plaza es el hecho de que ya árboles No hay. que teníamos, yo recuerdo todavía el año 2013 estos pinos, pequeños todavía, altura digamos 1.10, 1.20, algunos 1.50, y esos ya eran árboles completos en la plaza. Todos, prácticamente creo que todos los árboles tuvieron que bajárselo para hacer esta nueva plaza. Bueno, ojalá se dé pronta inauguración a la plaza, la remodelación de la plaza del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, ahí pueden ver, ustedes pueden ingresar a la página oficial del Facebook de la Municipalidad de Chalhuahuacho. Están en pleno acto cívico, ¿no? La ceremonia con presencia del señor alcalde, la Policía Nacional del Perú y algunos regidores que han reiniciado pues este acto cívico en la plaza de Chalhuahuacho. Ahí está el subprefecto también, el profesor Javier Silva. Y sería bueno, señor alcalde, le pedimos que también pueda asfaltar Sí, pues. las callecitas que están paralelas, ¿no? Las callecitas que están paralelas a la plaza principal. Sería bueno, ¿no? Porque esto también va a mejorar un poco el tránsito. Definitivamente. ¿No? Porque como las pistas no están asfaltadas, pues los carros pasan con dificultad. Entonces, señor alcalde, sería bueno que también una asfaltadita a las arterias del distrito de Chalhuahuacho. Esperemos, profesor Iván, por favor. Ya se ha hecho todo un reclamo del barrio Huichaipampa Zona B y bueno, aparentemente ya por lo menos Huichaipampa se va a trabajar, ¿no? Pero algunas arterias que también siguen abandonadas, 7 de la mañana en punto, titulares en el plano regional. El gobernador regional de Apurímac participa activamente del Consejo de Estado Regional que se lleva a cabo los días 14 y 15 de abril en la ciudad de Ica. Este trascendental espacio de coordinación reúne la presencia del Consejo de Ministros, titulares de la cartera ministerial y los gobernadores regionales de todo el país por el propósito de consolidar acuerdos estratégicos para el desarrollo de las regiones. Y atención, un reciente informe de la Contraloría identificó una alarmante situación en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. El informe detalla que fueron inmovilizados un total de 12.319 unidades del suero fisiológico del laboratorio Medifarma, tras la emisión de las alertas sanitarias por parte del Ministerio de Salud sobre reacciones graves asociadas a este producto. 7:1, asalto y balacera termina con 2 policías heridos y 3 detenidos en Cusco. La policía del Cusco intensifica las labores de búsqueda y captura de un cuarto delincuente quien junto a 3 más asaltaron las instalaciones del Instituto de Educación Privada en Cusco, de donde pretendían llevarse un fuerte botín el último lunes. Y sentencian a pena suspendida a una persona que arrojó a un perro del 5º piso. Atención con esta noticia. Sentencian a pena suspendida a una... Debería ser pena efectiva. Yo creo que sí. Javier, ¿no? A una persona que arrojó a un perrito del 5º piso. Esto se dio en Puno. El magistrado del juzgado unipersonal de San Román dictó sentencia de 3 años con 5 meses de pena suspendida en contra de Richard López Apaza por la comisión del delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Yo le digo, ¿no? Por eso es importante pensar para tener una mascota. De preferible no lo tenga, no lo adquiera, no lo compre, porque para que esto pase, para que esto ocurra, ¿no? O para que tengas a tu perrito en el techo abandonado y subas una vez al día a darle agua. O sea, ¿para qué tienes un animalito si lo vas a tener ahí en el techo? ¿No? Son seres vivos también. No porque sea perrito lo vas a tener ahí abandonado en tu techo con todo el sol, no le pones ni sombra, le das agua, la ajustas. Por favor, ¿no? Un poquito más de conciencia, un poquito más de humanidad. Y sobre todo estas personas que maltratan a los animales deberían darles pena privativa de la libertad, no suspendida. 7:3, más información en el plano regional. Detienen a 3 extranjeros con un arma de fuego, granada y carta extorsiva en Arequipa. Al promediar las 10:30 horas de este martes, 3 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana en situación irregular, 2 hombres y una mujer, fueron capturados por agentes de la región policial de Arequipa en los distritos de Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero. ¿Vio el video que salió en las redes? No.
que lo capturaron al venezolano y venezolano, sin temor alguno, frente al policía, le escupe en la cara. ¿Es ese video? Sí, le escupe en la cara, ¿no? Sí, Le sí. empieza a escupir. O sea, usted imagínense el grado de peligrosidad que tienen, que no tienen ningún tipo de respeto contra la ley. Ya los han capturado, les han encontrado granadas, les han encontrado una pistola, les han encontrado una carta extorsiva. Y muy por el contrario de, decir, ya pues no, me atraparon. Ya perdí. Empieza a escupirle y amenazar al policía que te voy a matar. Imagínese usted a dónde estamos llegando. Y lo dije, ya se está trasladando el crimen organizado a las provincias de nuestro país. Estaba en Lima, ahora en Arequipa. Hace 2-3 días hubo una balacera en Cusco. ¿Hasta dónde vamos a llegar si no hace nada nuestro querido ministro del Interior? 7 de la mañana con 4 minutos. 11 colegios con graves daños en la provincia de Castilla, Arequipa. En una reciente inspección a instituciones educativas de la provincia de Castilla, la consejera regional Natividad Taco reveló una alarmante situación. 11 colegios presentan daños graves en su infraestructura, pero solo uno ha sido considerado para atención por el gobierno regional, según el Sistema de Registro de Mantenimiento de Infraestructura Educativa. 7,4 sobre inseguridad ciudadana. Empresaria opuso resistencia a robo y delincuentes le propinan disparo fatal en Huamanga. En plena Semana Santa, una empresaria fue asesinada tras resistirse a un robo en la provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho. Los criminales abrieron la puerta del vehículo donde se trasladaba y le querían robar su cartera. En ese momento le propinaron el disparo que acabó con su vida. Y 3 detenidos por asalto de hasta 15,000 soles a agente bancario en Jesús Nazareno en Huamanga. Los 3 sujetos lograron abrir una puerta interior del local donde sustrajeron el dinero recaudado, así como equipos electrónicos. En una rápida intervención, efectivos policiales capturaron a 3 sujetos implicados en el violento robo perpetrado el 12 de abril en un agente bancario ubicado en el distrito de Jesús Nazareno en Huamanga, Ayacucho. 7,5, más información, amigos oyentes. En el plano regional, autoridades inspeccionaron centro comercial Imazumag en la ciudad del Cusco por atentado al patrimonio. Representantes del Ministerio Público, Municipalidad del Cusco y Dirección Desconcentrada de Cultura fiscalizaron situación del sótano del local ubicado entre las calles Maruri y Arequipa. Trascendió que piedras desmoronadas serían aún de la etapa de construcción del inmueble. Y atención con esta cifra, solo el 17% de estudiantes logra resultados satisfactorios en matemática. Los datos revelan que la falta de acceso a tecnología, materiales educativos y formación docente sigue siendo un obstáculo para el desarrollo educativo en el país. ¿Usted era bueno en matemáticas, Javier? No, ¿No? muy malo hasta tercero de secundaria. Ya en cuarto entendí un poquito de matemática, Sí. Quinto mucho mejor ya. Suma, Pero bueno, o sea... Suma, resta, multiplicación, división. ¿Lo básico? Soy el primero, El primero. Ya Felicitaciones. de ahí sí, potenciación, ya. raíz cuadrada, y ahí se complica un poco la cosa. Pero bueno, felicitaciones, Gonzalo, felicitaciones. Nada es casual para que usted estudie ciencias de la comunicación. 7,7, vamos con más información. Aunque, por ejemplo, nuestro colega Henry Borda, él estudió, bueno, es muy bueno en números, ¿ah? Él estuvo incluso en eléctrica, ingeniería eléctrica. Dejó la carrera de eléctrica para venirse a comunicaciones. Bueno, ahorita tendríamos un ingeniero eléctrico. Yo tengo un compañero también que era, estudió ciencias de la comunicación, dejó la carrera y se fue para arquitectura. Uy. Pues, Bueno. Vamos, 7,7 titulares en el plano nacional. Ollantumala es trasladado al penal de Barbadillo tras ser sentenciado a 15 años de prisión efectiva. El expresidente Ollantumala fue trasladado al penal de Barbadillo rodeado de un gran contingente policial. La demora de más de 9 horas debido a que el exmandatario debió pasar por reconocimiento del médico legal dentro del edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. Y mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte otorga salvoconducto a Nadine Heredia y su hijo para que puedan viajar a Brasil.
país que accedió a su solicitud de asilo. La mandataria adoptó esta decisión luego de que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva accediera a la solicitud de asilo que presentó Nadine Heredia en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático del año 1954. 7:08, más información. Nadine Heredia llegó esta madrugada al grupo aéreo número 8 para viajar a Brasil, país que le otorgó el asilo. Durante la madrugada, la ex primera dama salió de la Embajada de Brasil en Miraflores y llegó al terminal aéreo Chalaco. Nadine Heredia viajará a Brasil junto a su menor hijo de 15 años y deja solo a Ollanta Humala. Si tenemos suerte, Javier, podemos transmitir también este momento, el momento, porque está próximo ya a llegar el avión de la Fuerza Aérea Brasileña al grupo aéreo número 8, ¿no? A la Fuerza Aérea también de Perú, para que pueda trasladar a Nadine y a su hijo de 15 años, el menor. Se está llevando pues al menor, al de todos. Sí, el menor que tiene 15 años todavía, sí, ¿no es cierto? Al pequeño se está llevando, bueno, no lo van a dejar solo también, ¿no? Tiene que de alguna forma tener algún tipo de guía, y Nadine Heredia, que está con el corte de Sigrid Bazán, tiene el look de Sigrid Bazán, de la congresista Sigrid Bazán, están esperando el arribo de este avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Y se hace la pregunta, Gonzalo, ¿y qué es de la situación de la secretaria de Nadine Heredia? ¿Para cuándo se hacen la pregunta, no? Usted se acordará, ¿no? ¿Quién apuntaba en los cuadernos? El cuadernito. ¿No Verónica Mendoza. La señora Verónica Mendoza también se acordará. Es que a veces nos olvidamos, pues, nos olvidamos. ¿Con quiénes andó también la señora Nadine Heredia? Vamos con más noticias. La Comisión de Fiscalización recomienda suspender temporalmente a Dina Boluarte por casos cirugías. La comisión, liderada por Juan Burgos, determinó en su informe preliminar que la presidenta habría permanecido más de 2 días internada en la clínica de Mario Cavani. 7 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes, 7 de la mañana con 10 minutos. Ollanta Humala, bueno, yo creo que la preocupación, el hecho de que iba a ser sentenciado, lo consumió hasta el punto de que usted lo ve casi como anciano ya. Más, se ha consumido más que Nadine, ¿no? Sí. Seguro Nadine tenía claro desde un inicio que se iba a ir a Brasil y dijo, acá estoy bien, pero Ollanta Humala dijo, yo sí me voy a comer estos 15 años. Realmente el aspecto del expresidente está bastante deteriorado, ¿no? Sí, muy deteriorado. Muy viejito se le ve. Sí, se le ve viejito ya. 7:11, vamos con más información en el plano nacional. Alberto Otárola dice que Yacyret Pinedo le pidió 850,000 soles en una carta. Se demuestra la extorsión de la que soy víctima, dijo Otárola. Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, el ex premier aseguró que la joven le entregó este manuscrito en enero de 2024 y que este ya se encuentra en manos de la Fiscalía. 7:11, recordarles que estamos saliendo a través del Facebook de la radio, también nos encuentran como Radio Surfo, y saludo para todos los conectados, saludos para la señora Lourdes Polanco también, que está sintonizándonos desde la ciudad de Arequipa. Puerto de Chancay ya conecta con Shanghái y mueve 60,000 contenedores, pero enfrenta trabas logísticas y presión geopolítica. Mientras impulsa las agroexportaciones, enfrenta cuellos de botella logísticos, falta de planificación urbana y un nuevo contexto de tensiones entre Estados Unidos y China que podrían impactar su desarrollo estratégico. Este problema, Javier, de Estados Unidos y China también hay que darle algunos minutos más adelante, porque es una guerra económica comercial grandísima, ¿no? Usted me enseñó, creo... Y China contraatacó a través de redes sociales. Estratégica, a través del TikTok, ha empezado a sacar los productos que cuestan normalmente $40,000, $30,000, productos de diseñador, sacaban... Aquí yo lo hago por $1,400. Su cartera Gucci. Su cartera Gucci, que cuesta $30,000, ellos lo hacían por $1,300. Sí, y te lo enseñan ahí, ¿no? Dicen, cómprame a mí directo, sin intermediarios. Y creo que vamos a hacer eso, Gonzalo. No, definitivamente. Perfecto, 7:12, vamos con los titulares. En el plano internacional, China le rompe al gobierno de Trump y asegura que los latinoamericanos no quieren ser el patio trasero de nadie. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, respondió con dureza a las afirmaciones de un funcionario del gobierno de Trump, quien sostuvo que es necesario poner fin a la influencia del gigante asiático en América Latina.
Y la administración de Donald Trump anunció el lunes la congelación de $2.200 millones en subvenciones plurianuales y $60 millones en contratos plurianuales para la Universidad de Harvard, que horas antes informó que rechazaba los cambios de política que le exigía la Casa Blanca. 7:13, por otra parte, amigos oyentes, el 15 de abril de 2023, Sudán se sumergió en una guerra civil cuando estallaron enfrentamientos entre Jartum, la capital del país, entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, lo que comenzó con una disputada por el control político y militar. Ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Y atención, España otorga a Mario Vargas Llosa la Gran Cruz de Alfonso X, el Sabio, de forma póstuma. La Gran Cruz de Alfonso X, el Sabio, se otorga a personas que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación. Jaime Bailey el día de ayer reveló que Mario Vargas Llosa habría muerto de cáncer a la sangre. Es la información que compartió. Lo ha soltado porque los familiares hasta el día de hoy no habían dicho nada. No dijeron nada. Su velorio ha sido de forma íntima, solamente con familiares y algunos amigos o políticos cercanos al premio Nobel, pero no habían revelado hasta ahora de qué murió, ¿no? Sí. Igual, bueno, ya era una persona anciana, pero muy lúcida, ¿no? Sí. A pesar de su edad, y eso muy creo lúcida. Que es la lectura. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Cuál fue el... ¿Recuerda usted cuál fue el congresista que dijo que leer mucho producía Alzheimer? ¿Quién fue? Sí, ¿Recuerda? Sí, un parlamentario, sí, pues. Que lo dijo en plena sesión, que leer mucho generaba Alzheimer y otros problemas, Dios mío, ¿no? El Congreso de la República. Congreso de la República. 7:15. Jorge Fossati regresa a Universitario como DT. Esto es confirmado desde Uruguay. Aseguran que el nono será el reemplazo de Fabián Bustos. Universitario considera la posibilidad de que Jorge Fossati asuma la dirección técnica. ¿Cuánta posibilidad hay, Gonzalo? 90% de probabilidad que el nono vuelva a la Casa Merengue a dirigir a Universitario de Deportes. Ya lo hizo, ya lo sacó campeón, recordemos, Javier. La gente le tiene mucho respeto y agradecimiento, pero algunos se cuelgan pues de la pésima campaña que tuvo en la selección peruana, donde no le funcionaron las cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo lo toma la gente merengue, vamos a ver qué es lo que hace Jorge Fossati, porque recordemos que la U está jugando Copa Libertadores, ¿no? Un campeonato internacional. Hasta el momento que no le está yendo bien, ¿eh? Le está yendo fatal, tiene 0 puntos, pero todavía la esperanza es lo último que se pierde. Y Luis Advíncula dejaría el Boca Juniors tras perder el titularato. El Rayo está en la mira del campeón de Argentina. Luis Advíncula no ha sido titular en Boca Juniors en los últimos 6 encuentros, situación que despertó el interés de otros clubes por el lateral, como el Vélez, actual campeón del torneo argentino. ¿Será posible? Pero sí es prácticamente figura, ¿no? Claro. Luis Advíncula en el Boca Juniors ha salvado varios partidos, ha hecho golazos también con la zurda. Qué raro que no lo estén considerando, ¿eh? Debe haber algo más atrás. Algo más ahí atrás. 7:17, Barcelona perdió 3-1 ante el Dortmund, pero bueno, perdió 3-1, ¿no? Pero se metió a la semifinal de la Liga de Campeones. Borussia Dortmund impuso al Barcelona de local, aunque no le alcanzó, y bueno, al final el quien se va para la semifinal es el Barcelona. Y bueno, hoy tenemos partidazos, ¿ah? Hoy me han comentado, Javier, que va a jugar el Real Madrid. ¿Es eso cierto o no es eso cierto? Hoy día juega el Real Madrid versus el Arsenal a las 2 de la tarde. Y otro partidazo también, 2 de la tarde, el Inter de Milán versus el Bayern de Múnich a las 2 de la tarde, para ver quiénes pasan pues a la siguiente etapa. El Bayern y el Real Madrid. Sí, usted lo dice. Yo creo que sí. Sí, bueno, sí. Bayern, el Inter no bajito. No creo, sí, está bajo, no, claro, más equipo es el Bayern, ¿no? Bueno. Es uno de los candidatos para levantar la orejona, el Real Madrid también. Ojo que el Arsenal puede dar la sorpresa también, ¿eh? ¿Sí? Sí, puede dar la sorpresa el Arsenal. Ser, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, sería linda también una final Real Madrid-Barcelona, ¿no? Porque están en su prime nuevamente, claro, ambos equipos. Claro. Barcelona ha recuperado lo que fue en la época de Messi, con estos nuevos talentos como Rafinha, como Lamine Yamal.
¿no? Entonces, Pero, ojo, el día de ayer no demostró que era el Barcelona. Ayer estuvo bajito, sí. ¿no? Le ganó el Borussia Dortmund. Lógicamente no le alcanzó porque Barcelona le metió 4 pepazos en su casa. Claro. Eso le ayudó. Vamos a ver cómo resultan los partidos de la Champions League. Hoy, no se olviden, Real Madrid versus Arsenal a las 2 de la tarde. Y el Inter se enfrenta al Bayern Múnich también a la misma hora, 2 de la tarde. 7:18, ligera pausa y regresamos ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Imaymana manta orientanque runakunata, imaymana noticiakunata willamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaiku Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Willaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Siete de la mañana con 20 minutos. Estamos en Semana Santa, amigos. Hoy miércoles santo. Estamos viviendo, pues, de alguna forma la palabra de Dios y todo lo que fue su historia. Durante toda esta semana nos ha estado acompañando el padre José Manuel desde el distrito de Chalhuahuacho. Ya estamos enlazados con él también hoy para poder recibir su reflexión y sus palabras en este miércoles santo. Padre, ¿cómo está? Buenos días. En primer lugar, gracias por acompañarnos aquí en el informativo Willaricui. Muchas gracias, hermanos, a ustedes por esta oportunidad para llegar a nuestros hermanos de toda la provincia y mucho más, aquellos que en este tiempo de Semana Santa se dan un tiempito para reflexionar y, lo más importante, pedir perdón al Señor por todas nuestras faltas. Hoy, miércoles santo, entre la traición y el anuncio de la gracia, ella ha hecho que lo que podía ser se anticipe a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo también. Continuamente en nuestra saga de poder cambiar nuestras vidas, hoy reflexionaremos sobre el miércoles santo, día en que se erige en el corazón de la Semana Santa, con una profunda ambivalencia simbólica, marcando por la sombría realidad de la traición y la paradójicamente por la iluminación anticipada de la gracia redentora. Lejos de tratarse de un mero preludio a los eventos culminantes del Tríodo Pascual, este día nos invita a analizar sobre la naturaleza de la condición humana, también del mal y de la inescrutable gratuidad del amor divino. La tradición cristiana centra la atención del miércoles santo en la figura de Judas Iscariote y su infame pacto con los sumos sacerdotes para entregar a Jesús. Este pacto, este acto narrado con sobriedad en los evangelios sinópticos, no es simplemente un hecho histórico relevante, sino un paradigma de la libertad humana, confrontada con la posibilidad del mal. Desde una perspectiva filosófica, la traición de Judas nos interpela a pensar sobre la naturaleza de la voluntad y su capacidad de elegir la oscuridad, a pesar de la proximidad de la luz. Nos lleva también a preguntar si fue acaso la avaricia, como sugieren algunos pasajes bíblicos, la única motivación de su acto, o debemos considerar, como apunta el Papa Benedicto XVI en sus textos de la Audiencia General desde el año
2026, la posible influencia de fuerzas tenebrosas que seducen la libertad humana. En su catequesis del día 18 de octubre de 2026, dedica a la figura de los apóstoles. El Papa emérito Benedicto XVI, precipitado, ofreció una profunda reflexión sobre la enigmática traición de Judas Iscariote. Reconociendo la complejidad de las motivaciones que pudieron llegar a este discípulo cercano a entregar a su propio maestro, el pontífice no eludió la dimensión espiritual y la posible influencia de fuerzas oscuras en su decisión. Sus análisis, caracterizados por una aguda sensibilidad teológica y un respeto profundo por la libertad humana, ilumina un aspecto crucial de este dramático evento del miércoles santo. Benedicto comienza su reflexión admitiendo la dificultad de penetrar completamente el misterio del corazón de Judas. Judas es un caso problemático. Jesús mismo le había elegido. Sin embargo, Judas al final traiciona a su maestro. Se plantea la pregunta de cómo pudo llegar a una traición semejante. Algunos consideran la avaricia como la motivación principal. Otros remiten a una decepción respecto al modo de actuar de Jesús que no desencadenó una liberación política como él esperaba. El Papa recuerda las explicaciones más comunes que se han ofrecido para comprender la traición. La codicia por las 30 monedas de plata, y muchos de nosotros confundimos que eran monedas de oro, y la posible frustración ante la naturaleza espiritual del reino anunciado por Jesús, que no se corresponde con la expectativa de una liberación terrenal y política. Sin embargo, Benedicto dirige su atención hacia una dimensión más profunda, presente en los relatos evangélicos. En realidad, los textos evangélicos insisten en otros aspectos. En un cierto punto, Satanás se apoderó de él. Esto nos lleva a reflexionar sobre el misterio del mal y sobre las terribles posibilidades de la libertad humana cuando se deja seducir por las fuerzas tenebrosas. Es fundamental para comprender las perspectivas que ofrece el pontífice, al señalar las referencias evangélicas donde se menciona la intervención de Satanás en la decisión de Judas. Como dice en Lucas 22, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Y Juan apenas, el Evangelio de Juan nos dice, apenas Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. Benedicto XVI introduce una dimensión de la influencia espiritual maligna. No obstante, es crucial notar que el Papa no exime a Judas de su responsabilidad. La frase, terribles posibilidades de la libertad humana cuando se deja seducir por las fuerzas tenebrosas, remarca que si bien existe una influencia externa, la decisión final de la traición a Jesús reside en la voluntad libre de Judas. Consecuentemente, el pontífice continúa su reflexión extrayendo una lección universal de este oscuro episodio, al sostener que la posibilidad de esta traición permanece siempre presente en la historia humana. Incluso después de 2000 años, después de haber conocido a Cristo, de haber sido bautizados, de participar en la Eucaristía, nunca desaparece para el creyente el peligro de ceder a la lógica del mundo, a las motivaciones egoístas, a una visión cínica, pensando a veces que el dinero puede resolverlo todo. Por eso la vigilancia es siempre necesaria, para que Satanás no encuentre la puerta de nuestro corazón abierta. Con estas palabras, Benedicto trasciende el caso particular de Judas y advierte sobre la perenne amenaza de las fuerzas tenebrosas, que busca
seducir el corazón humano, incluso dentro de la comunidad de creyentes. La lógica del mundo, las motivaciones egoístas y una visión cínica son presentadas como herramientas sutiles del mal, que puede desviarlos a los hermanos, a los individuos del buen camino. El Evangelio que nos dice es la verdad. La referencia al dinero como falsa solución universal resuena directamente con la motivación de la avaricia atribuida a Judas en algunos relatos. Finalmente, el Papa concluye su reflexión sobre Judas como una llamada a la vigilancia espiritual. Así, las páginas oscuras de la traición de Judas son una invitación para cada uno de nosotros a ser vigilantes, evitando ceder a la tentación del mal y permaneciendo siempre fieles a Jesús. La figura de Judas es una trágica elección. Se convierte en un mérito espiritual, un recordatorio permanente del peligro que acarrea apartarse de la fidelidad de Cristo. La influencia de esas fuerzas tenebrosas no se presenta como una excusa para el pecado, sino como un factor real que explota la debilidad y las inclinaciones egoístas del corazón humano. La respuesta cristiana, según Benedicto XVI, reside en permanecer atentos, constantes y en una adhesión inquebrantable a Jesús. La reflexión teológica, tal como se expresa en el Catecismo, hace hincapié en la naturaleza personal del pecado y la responsabilidad individual en la propia acción, así como en la cooperación con el mal ajeno. Si bien el misterio del corazón de Judas permanece opaco, la tradición cristiana consistentemente lo ha visto como un ejemplo trágico del mal uso de la libertad, una elección que se aparta del amor ofrecido por Jesús. Al respecto, San Agustín, al comentar el Evangelio de Juan, reconoce la complejidad de sus motivaciones, pero no actúa la gravedad de su decisión. La traición se convierte así en un recordatorio sombrío de la fragilidad de la lealtad humana y la constante amenaza del pecado. San Agustín aborda la figura de Judas como una mezcla de asombro y tristeza y una profunda conciencia del misterio de la iniquidad. Su análisis no busca simplificar la motivación de Judas, sino más bien explorar la complejidad de su corazón a la luz de la Escritura y de su comprensión de la gracia y del pecado. En el tratado que San Agustín también comparte, dice: ya había el diablo puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Agustín se detiene en la relación entre la influencia diabólica y la voluntad de Judas. Él no presenta al traidor como mero títere de Satanás, sino que explora cómo el diablo opera dentro del corazón humano. No es el que el diablo le obliga a traicionar a Cristo contra su voluntad, sino que consintió a la sugestión del diablo y su voluntad se inclinó hacia ese crimen. Porque el diablo puede sugerir, pero no puede obligar a nadie a pecar si la voluntad no lo consiente. Aquí San Agustín pone énfasis en la importancia de la voluntad libre, aunque reconoce la influencia del diablo como una fuerza sugestiva. Insiste en el que el pecado es una última instancia, un acto de consentimiento de la voluntad humana. Judas no fue forzado, sino que eligió ceder a la tentación. Más adelante en el mismo tratado, al comenzar en el versículo de Juan capítulo 13, apenas Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. Agustín profundiza en la naturaleza de esa entrada. Judas, pues, recibió aquel bocado, no para su bien, sino para su perdición. Porque al recibirlo, el diablo entró en él. No es que antes no estuviera en él,
sino que entonces entró de una manera más plena y eficaz para llevar a cabo su malvado propósito. Porque así como el Señor entró en los corazones de los discípulos para que tuvieran paz, así también el diablo entró en el corazón de Judas para que consiguiera la traición. Lo que el santo de Hipona, San Agustín, está sugiriendo es un paralelismo entre la entrada de Jesús en los corazones de sus discípulos para dar paz y la entrada de Satanás en el corazón de Judas para instigar la traición. Esta analogía no implica una igualdad de poder, sino que ilustra cómo ambas influencias pueden operar en el alma humana. La entrada del diablo se describe como un fortalecimiento de su propósito malvado, aprovechándose de las inclinaciones previas que Judas tenía. Así que, hermanos, entrando en una duda en la que muchos cristianos se han sumergido, eventualmente en su recorrido de fe, a saber, ¿por qué Jesús, conociendo el futuro, eligió a un traidor como uno de sus 12 apóstoles? Pues bien, Agustín aborda esta cuestión destacando la soberanía divina y el misterio del plan de Dios. El Señor eligió a Judas, no por sus méritos, que no los tenía, sino por su propio designio, para que se cumplieran las Escrituras, porque estaba escrito que uno de sus propios discípulos lo iban a entregar. Para nuestro santo, la traición de Judas aún es un acto pecaminoso y libre. Se inscribe dentro del plan divino para la redención de la humanidad. Esto no justifica el pecado de Judas, pero ayuda a comprender cómo Dios puede extraer bien incluso del mal. Sin embargo, la liturgia y la tradición también asocian el miércoles santo con el evento de la unción de Betania, un acto que se presenta aparentemente contrastante con la traición, porque irrumpe con un signo profético de amor y reconocimiento. La mujer, identificada a menudo con María, hermana de Lázaro, unge la cabeza y los pies de Jesús con un perfume de gran valor, un gesto que Jesús mismo interpreta como una preparación para su propia sepultura. Desde una perspectiva, la unción de Betania trasciende su dimensión estrictamente ritual para convertirse en una poderosa expresión de amor gratuito y reconocimiento de la singularidad de Jesús. El derramamiento del perfume costoso, un acto que a los ojos de algunos discípulos parecía un desperdicio, revela un lógico don que desafía los cálculos utilitaristas y mezquinos. Evidentemente, entonces, este acto de entrega sin expectativas de retorno manifiesta una comprensión profunda del valor intrínseco del otro. Teológicamente, la unción también anticipa la gracia redentora que emana el sacrificio de Cristo. El buen perfume con el que Jesús es ungido interpreta un preludio del sacrificio perfecto que se ofrecerá por la humanidad. Como señaló también San Juan Pablo II, la cruz de Cristo es la elocuencia más profunda del amor del Padre y la prueba suprema de justicia y de su misericordia. La unción en este sentido se convierte en una respuesta anticipada a este amor misericordioso, un recordamiento profético de la sacralidad inherente de la misión de Jesús. Para concluir, hermanos, es preciso indicar que el miércoles santo nos sitúa en la encrucijada entre la oscuridad de la traición y la promesa luminosa de la gracia. La figura de Judas nos confronta con nuestra capacidad humana de elegir el mal, incluso estando en proximidad del bien. El acto de la unción en Betania, por su parte, nos revela la fuerza que tiene el amor gratuito y la anticipación del sacrificio redentor. La tensión entre los dos polos nos invita a una profunda reflexión. El amor y la inescrutable
gratitud de la gracia divina, que se derrame incluso en medio de la oscuridad, entre los problemas, hoy en día en nuestros problemas sociales. Este día, por tanto, no es un día cualquiera, sino es una convocatoria a examinar nuestras propias vidas a la luz de la verdad profunda, de las cuales la boca hacia afuera decimos creer, pero en la práctica comprendemos con la deficiencia y la negligencia. Así que, hermanos, tratemos de vivir este miércoles de ceniza, centro, el corazón de la Semana Santa, para poder vivir siempre según la voluntad de Dios y siempre pidiendo que Dios nos bendiga y nos proteja con su santo manto para no caer en la tentación. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un feliz miércoles santo. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, Padre José Manuel. Gracias por esas palabras, esa reflexión y contarnos un poco también sobre la historia. Estaremos en contacto el día de mañana, Jueves Santo, también con usted, si Dios lo quiere. Le agradecemos. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Zapatuta 7:39, miércoles santo, miércoles de ceniza y bueno, la reflexión a cargo del padre del párroco del distrito de Chalhuahuacho. Amigos oyentes, rapidito, les habíamos mencionado sobre el tema de regalías mineras. Tenemos ya el recuento del mes de enero. Escuche bien, en enero el distrito de Chalhuahuacho en regalías contractuales ha recibido la suma de 9.587.233.34 soles, ¿ok? El distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui, mucha atención, ¿cuánto es lo que ha percibido el mes de enero de este año? 955.167.73 soles. Lógicamente, por la cantidad de población electoral es la distribución económica, ¿no es cierto? En el caso del distrito de Coyurqui, mucha atención, los números son interesantes en relación a Coyurqui, porque entendamos que en el distrito de Coyurqui ya se viene trabajando el yacimiento de Chalcobamba. El distrito de Coyurqui por regalías ha recibido 4.437.759.97 soles. En el caso del distrito de Akira, ellos han recibido la suma de 1.488.705 soles con 55 céntimos. Mientras tanto, el distrito de Mara también ha recibido casi similar suma de 1.149.997.11 soles. En el caso de Tambobamba, por ser capital de provincia y por la cantidad de electores, ellos han recibido la suma de 2.807.654.83 soles. Esa es la suma que ha recibido los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Importante información a tener en cuenta en los diferentes distritos. Ojalá los alcaldes pues puedan hacerse cargo. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos enlazados ya con nuestro compañero de labores, David Guamaní. David, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Buenos días a toda nuestra provincia de Cotabamba. Sin efecto, saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que están a lo ancho y a lo largo de nuestra provincia de Cotabamba y nuestra región de Apurímac y hasta donde alcanza la señal de Radio Surpo. Nos vamos a ir rápidamente con algunas informaciones importantes desde el distrito de Coyurqui. Tenemos una noticia lamentable que se ha perdido una moto que se ha perdido pues del centro poblado de Ñahuilla, en este caso del sector Machaipata, una moto que seguramente también alguien de nuestros hermanos hayan visto. Esta moto es una moto roja. Para el día de ayer a la madrugada lo robaron esa moto de color rojo y negro de la comunidad de Ñahuilla del barrio Yuraj Rumi. Y suplicamos a todos, a alguien que lo puedan localizarlo, hay una buena recompensa. Por favor, compartan a todos nuestros hermanos y hermanas que están en diferentes lugares. Este caso no es el primero, sino como tercera o cuarta vez en esta localidad de lados de Ñahuilla, ¿no? La inseguridad también continúa en nuestras comunidades. Cualquier información, es una moto armada prácticamente ya para tema de carreras. Pueden comunicarse al número 961-2517-18. Repetimos, 961-2517-18. Ese número, cualquier información, es una moto de color rojo
y negro, y también en las partes traseras que tiene un color blanco, ¿no? Vamos con otra información rápidamente, nos vamos a trasladarnos hasta el distrito de Mara. La regidora Marlene Chabañahui ha estado haciendo supervisión, fiscalización de la obra de mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el sector de Huacuy, sur del distrito de Mara, provincia de Cotabambas. Recordemos, Javier, que las municipalidades cuentan pues cada uno con tienen regidores, y pocas veces los regidores, ya se tienen que poner en agenda a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, que los regidores también tienen que hacer sus trabajos correspondientes. Eso de quizás de algunos regidores a nivel de todas las municipalidades, pero los regidores funciones primordialmente es proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los municipios, ¿no?, que están establecido prácticamente bajo las normativas y otras normativas que han salido también para este año desde el Congreso, desde el Ejecutivo, para que haya una mayor fiscalización. Pero en nuestra provincia de Cotabambas parece que nuestros regidores ya no se ve ningún cumplimiento de sus funciones correspondientes, a pesar que tenemos ingresos, tema de canon minero, regalías contractuales y otros que se vienen viendo. Entonces, esta fiscalización, ¿quién lo fiscaliza? Nuestras autoridades, nuestros dirigentes sociales, poco o nada tienen acercamiento a las municipalidades, pero lo que están directos son nuestros regidores de nuestra provincia, tanto de Akira, Mara, Chalbobacho, Tambobamba, Cuyurqui, entre otros. Son algunas informaciones que compartimos para Radio Surfo y desde el distrito de Cuyurqui. Perfecto, David, te agradecemos. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. 7 de la mañana con 45 minutos, estamos en el informativo Huillarico y hace rato hablábamos sobre la situación de nuestros presidentes, ¿no? Y cómo las primeras damas, pues bueno, prácticamente se retiran de sus parejas. Es el caso de la señora Elian Carr, que prácticamente fugó a Israel y dejó a Alejandro Toledo a su suerte. ¿Se acordarán de Nancy Lange? ¿Le suena a usted? Nancy Lange se fue a los Estados Unidos y dejó a Pedro Pablo Kuczynski en el país con todos sus problemas. Por otra parte, Lilia Paredes se fue a México con asilo y dejó al profesor Pedro Castillo Terrones en nuestro país, prácticamente ahí en la cárcel. Nadine Heredia ahora ya se va a Brasil y deja a Ollanta Humala a su suerte. 6:45, vamos con más información, Gonzalo. 6:45, nos trasladamos hasta la capital, Abancay. Estamos ya enlazados con Marcial Reinaga, que nos tiene noticias importantes desde la capital. Marcial, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Guillermo, Gonzalo y César. Estamos hoy es miércoles santo. Anoche se realizó la gran procesión del Señor de Iyanguia en las principales arterias de esta ciudad. Asimismo, la Municipalidad de Abancay embellece la plazoleta de la capilla del Señor Justo Juez de Iyanguia, dejando todo listo para las actividades por esos días. Trabajo de limpieza, poda y mantenimiento de áreas verdes garantiza un entorno seguro y ordenado para los vecinos y visitantes. En el marco de las celebraciones por Semana Santa, la Municipalidad Provincial, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, ejecutó limpieza y mantenimiento del ornato en la plazoleta de la capilla del Señor Justo Juez de Iyanguia, con el propósito de mejorar la imagen urbana y ofrecer un espacio acogedor a la ciudadanía. Las cuadrillas conformadas por personal de parques y jardines realizaron labores de poda de árboles, corte de maleza, mantenimiento de áreas verdes, limpieza y pintado de los espacios públicos. Asimismo, en el marco de la Semana Santa y como parte de su firme compromiso con la población, la Municipalidad Provincial de Abancay viene intensificando los trabajos de mantenimiento de vías en el sector Iyanguia con el objetivo de garantizar el acceso seguro a la capilla del Señor Justo Juez, patrono de la ciudad. Este esfuerzo responde a una solicitud directa de los vecinos y se enmarca en la celebración religiosa que moviliza a fieles y visitantes hacia uno de los espacios más representativos de la espiritualidad andina. De esta manera va quedando todo listo para que todos los feligreses puedan visitar estos días a la capilla del Señor del Justo Juez de Iyanguia. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Abancay entrega ayuda humanitaria a familias damnificadas de Huanipaca. Autoridades locales entregaron materiales de primera necesidad para atender emergencias ocasionadas por lluvias y colapsos estructurales. A través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo,
se realizó la entrega de ayuda humanitaria al alcalde de Huanipaca, Edwin Gutiérrez Carrasco, con el fin de atender a 4 familias afectadas por fenómenos naturales en diversos sectores de dicho distrito. Los sectores beneficiados son Carquequi y Quiuñaya, afectados por las lluvias intensas que dañaron viviendas, así como el distrito de Huanipaca y Pacobama, donde el colapso de estructuras producto de fenómenos climáticos generó pérdidas materiales significativas. Asimismo, feliz aniversario al Centro Poblado de las Américas, que estos 35 años sean de cimiento de muchos, llenos de desarrollo, integración y esperanza. Con profundo sentido de unidad, el día lunes 14 de abril, el Centro Poblado de las Américas conmemoró hoy su 35 aniversario de creación en una ceremonia especial que tuvo como acto central el izamiento del pabellón nacional, símbolo de identidad y compromiso con el desarrollo de la comunidad. En representación del alcalde provincial se hizo llegar un afectuoso saludo institucional a todos los habitantes de las Américas, resaltando la historia de lucha y esfuerzo y superación que caracteriza a esta comunidad. Celebramos con ustedes los logros alcanzados a lo largo de estos 35 años. Este aniversario representa una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por un futuro de prosperidad y bienestar para todos los habitantes de las Américas, expresó el alcalde provincial. Asimismo, Abancay fortalece su capacidad de respuesta ante emergencias. 22 vigías multipeligro listos para proteger a sus comunidades. Con el apoyo de Cáritas Abancay, INDECI y el CERNAM, la Municipalidad Provincial de Abancay culmina formación de brigadistas comunitarios para enfrentar incendios forestales y otras emergencias en zonas rurales. Los vigías fueron capacitados bajo un enfoque técnico y práctico durante 4 módulos formativos dictados entre diciembre del 2024 y abril del 2025 por especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM. Asimismo, este sábado 26 de abril en el Estadio del Olivo se va a desarrollar el Miss Apurímac 2025, tradicional certamen de belleza en homenaje a la mujer apurimeña. Actividades que se realizan por el 152 aniversario de creación política de nuestro departamento de Apurímac. Se realizará la elección de Miss Apurímac 2025, certamen de belleza que busca resaltar y revalorar las vivencias y costumbres ancestrales. Por segundo año consecutivo participarán reinas invitadas de las 7 provincias. Asimismo, más de 200 estudiantes de Abancay fortalecen su orientación vocacional gracias al SOBIO del Gobierno Regional de Apurímac. Del 10 al 14 de abril, el Servicio de Orientación Vocacional de Información Ocupacional SOBIO desarrolló una importante intervención dirigida a los estudiantes de 4º y 5º grado de nivel secundario de la Institución Educativa Industrial de la ciudad de Abancay. Esta iniciativa, que benefició más de 200 alumnos, tuvo como propósito brindar herramientas que fortalezcan el proceso de elección vocacional, contribuyendo a que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su futuro educativo y profesional. Asimismo, el gobernador regional de Apurímac asegura presupuesto para impulsar proyectos agrícolas en la Mancomunidad de los Andes. En el marco del 7º Consejo Regional, el gobernador regional de Apurímac, presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes, Percy Godoy, logró asegurar financiamiento para diversos proyectos agrícolas que beneficiarán directamente a miles de familias campesinas de la Sierra Sur del país. El evento, que se desarrolla en la ciudad de Ica, cuenta con la participación de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Andrianseno Olaya, así como ministros del Estado, viceministros y equipos técnicos de los diferentes sectores. La agenda de esta edición del Consejo se centra en la asignación de recursos estratégicos para cerrar brechas sociales y productivas en las regiones. Esto sería todo por hoy, compañeros. Perfecto, Marcial, te agradecemos. Iminata Abancay llaqta kashan rupayashanchu manachu chiripacamushanchu manachu iminan Semana Santa kanqa. Así que ahora ya rupaychaban, pero ñam chisi procesión ruarukunya kunan puncha bajan jacorunakuna a capilla y yan llaman. Chaynan Semana Santa allí yan apakuchkan kay llaqta Abancaypi, compañero Guna. Kusachapone waykachay Marcial. Topakunanchis kamaña. Topakunanchis kama. Siete de la mañana con 53
53 minutos, 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, revisando un poco las noticias que se actualizan. Nadine ya se fue, ¿eh? Nadine ya se habría ido, indican, ¿no? Se habría ido, ya habría partido rumbo a Brasil tras haber solicitado el asilo diplomático, así lo informó su abogado. Julio Espinosa indicó que la ex primera dama abordó en la madrugada un vuelo con destino a Brasil, este país que le otorgó el asilo diplomático. Nadine Heredia viaja a Brasil junto con su menor hijo de 15 años. Ya habría partido esta madrugada, ¿no? Bueno, muchos periodistas estaban esperando esto, pero al parecer se les adelantó Nadine Heredia. La información que puedo transmitir es que aproximadamente a las 4 de la madrugada partió el avión, un avión oficial que ha enviado el gobierno brasileño y ya se encuentra en ruta, en vuelo hasta Brasil, así lo indicó su abogado. ¿Dónde se irá a vivir, no? ¿Curitiba quizás? A Florianópolis. ¿Quién sabe, no? 7:54, vamos con información de interés de la provincia. Amigos oyentes, estudiantes de Academia Preuniversitaria Municipal lograron ingreso a la UNAMBA. Se trata de 4 chicos que gracias al trabajo que han venido desarrollando dentro de la Academia Preuniversitaria promovida por la Municipalidad Provincial de Cotabambas han logrado ingresar a esta casa de estudios de carácter superior. Vamos a ampliar la nota informativa. Ya estamos en comunicación telefónica con Cristian Quispe desde la Municipalidad Provincial para que nos pueda dar todo el detalle. Cristian, bienvenido al informativo Huillaricuy. Gracias, Javier. Un saludo cordial para todos ustedes y para todos los oyentes de Radio Surfuy. Cristian, en primera instancia agradecerte por atendernos la llamada porque queremos resaltar el trabajo que ustedes vienen desarrollando y fundamentalmente el esfuerzo de 4 estudiantes que han logrado ingresar a la UNAMBA. Efectivamente, Javier, nosotros nos sentimos muy contentos, alegres, porque nuestros estudiantes de la Academia Preuniversitaria de la Municipalidad Provincial de Cotabambas han obtenido vacantes en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el último examen que se ha desarrollado el 13 de abril, el último domingo, y estamos contentos porque consideramos que la inversión que hace la Municipalidad Provincial de Cotabambas, ¿no?, liderado por el ingeniero Dante Contreras Galloso, está logrando ya los primeros resultados. Estos alumnos que han ingresado a la universidad, a la UNAMBA, en los primeros lugares, ¿no?, es fruto del trabajo de la academia, fruto del trabajo de los profesores, gracias a la inversión que se hace desde la municipalidad, pero también es resultado del esfuerzo, del sacrificio de los propios estudiantes, ¿no?, de sus padres de familia. Javier, estos estudiantes son de Pumamarca, son de Azacasi, son de este lado de Yanacocha. Son estudiantes que realmente provienen de familias muy humildes, familias, padres de familia que no tienen la posibilidad económica para poder llevar a sus hijos a una ciudad, a una academia preuniversitaria privada. Y por eso nosotros estamos doblemente satisfechos porque sabemos que estamos apoyando a estudiantes que realmente necesitan y ahora pues son ya estudiantes, ¿no?, universitarios que están cursando una carrera profesional. Perfecto, Cristian. Sí, es importante quizás si puedas mencionar el nombre de los 4 chicos que han ingresado a la UNAMBA y de esa forma también los familiares, los seres queridos también puedan hacer este reconocimiento a estos chicos que definitivamente implica un esfuerzo muy particular, pero también este apoyo que viene de parte de la Academia Preuniversitaria que ustedes vienen promoviendo. Sí, en efecto, Javier, los estudiantes que han logrado ocupar una vacante en este último proceso de admisión son
los estudiantes, 4 estudiantes, ¿no? Está Agustín Wilca Criollo, Luis Fernando Rojas Salazar, Karina Paniura Criollo y Johnny Wilca Criollo. Estudiantes principalmente de las zonas rurales, de los centros poblados y las comunidades campesinas del distrito de Tambobamba. Estos jóvenes, Javier, en cada sector, en cada centro poblado, se convierten en un modelo, en un ejemplo a seguir para sus hermanos menores, para los niños, para los estudiantes que están en primaria, en secundaria, porque estoy seguro que estas generaciones van a querer seguir los pasos de estos alumnos que ahora ya son estudiantes universitarios. Por eso hacemos el llamado a los alumnos, a los estudiantes, ¿no?, que hayan incluso culminado ya la secundaria, estudiantes que estén en tercero, cuarto, quinto de secundaria, que estamos empezando el ciclo anual, ¿no? Ya hemos empezado el día de ayer, pero aún las matrículas están abiertas para que más estudiantes se preparen, tengan la oportunidad de estudiar con profesores que vienen desde Cusco, desde diversas universidades de prestigio. Ellos se están haciendo cargo de la preparación, de la formación de nuestros estudiantes para que ellos puedan tener la posibilidad de ingresar a una universidad y estudiar pues una carrera profesional, que finalmente eso es lo que buscamos como Municipalidad Provincial de Cotabambas a través de la Academia Municipal, ¿no?, Academia Preuniversitaria que promueve la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Perfecto, Cristian. Nuevamente este reconocimiento a estos 4 estudiantes que han logrado su ingreso a la UNAMBA, a la carrera profesional de administración. Cristian, por favor, Amajinacho, Runasimipe, Huajarico y Tachuraico. Entiendo que ya lo has mencionado, la academia va a continuar. Hay muchos padres de familia con bajos recursos económicos que son de las comunidades de Tambobamba, los cuales pueden enviar a sus hijos a la academia y de esa forma tengan esta posibilidad de tener reforzamiento y la posibilidad de poder tener un estudio de carácter superior. Amajinacho, Runasimichape, Huajarico. Añay, Guayquey, Javier, Llaqtamasikuna, Guayqueykuna, Panaykuna, Minkarikamuikichis, Kay Tambobamba, Llaqtamanta, Municipalidad Provincial Ujumanta, Puririchikushan, Guayqueykuna, Panaykuna, Kay Academia Preuniversitaria Nesca. Chaypin, Wawanchiskuna, Churinchiskuna, Sumachta, Paykunapas, Yachayninkuta, Makiparishanku, y Maraiku. Kay hatun karay suntur wasikunaman haykunankupaj carrera profesional niskata paykunapas estudianankupaj wayqiykuna panaykuna ari wawanchiskuna sapanka ayllumanta sapanka comunidadmanta paykunapas ari sumaqtan puririshanku ñawpaqman ichaqa kankunaspas taytamamakuna haynin pariki kay reconocimiento nisqaman chayarimunkichis, chaypi rimarinkichis, ari imataña ruwaspapas, chakrata hast'ispapas nuqaykuqa wawaykuta yanapasaqku, manañan nuqaykuqa wawayku, churiyku, nuqayku hina kawsananta munaykuchu. Chayraykun wayqiykuna kankunas taytamamakuna mayninpiqa ariki ari chakrata llank'aspa, uywata qatispa, wayqiykuna panaykuna p'unchaytapas tutaman tukuchispa, tutatapas p'unchayman tukuchispa kankunas wawaykichista yanaparichis. Paykuna hatunkaray profesionalman tukuspaqa ari paykunacha familiankutapas ñawpaqman churankaku, llaqtankutapas ayllunkutapas kay provincianchista wayqiykuman qhipa tiempoman sumaqta ikarichintaku. Chaymi kay Municipalidad Provincial Ujumanta puririchisayku kay Academia Preuniversitaria nisqata chayman apachimuychis wawaykichista paykuna preparakuchunku hinaspataq kay hatunkaray suntur wasikunaman universidad nisqaman
paikuna haikuchunku, carrera profesional escata, estudiar en Ancopa, Guayquicuna, Panaicuna. Muchas gracias, Añay, Guayqui, Javier, Tupanantis, Camañ. Añay, Guaracocha, Cristian, Tucuy, Sonjoy, Comandarica, Añanchacuique, y nuevamente ese reconocimiento a los estudiantes y a todas las personas involucradas en todo lo que viene a ser este proceso de academia preuniversitaria. Topacosoña. Tupanantis, Cama, Javier. 8 de la mañana con 3 minutos, hora ya de la información en el plano deportivo, no sin antes indicarles, amigos oyentes, ya lo dijo Gonzalo Huirce, ¿no? Nadine Herede ya se fue a las 4 de la mañana. Y bueno, supuestamente recién iba a salir su vuelo, iba a llegar el vuelo y que recién iba a salir, pero bueno, ahí está. Una vez más un poquito de la viveza de la señora Nadine Heredia, que sorprendió a todos, porque la prensa seguía ahí esperando, pero bueno, su abogado ya informó que la señora Nadine Heredia se fue a las 4 de la mañana. Por otra parte, Alberto Otárola, esta es una novela, ¿no? De Alberto Otárola, dice que Yaciret Pinedo le pidió 850,000 soles en una carta. Se demuestra la extorsión de la que soy víctima, dijo el señor Alberto Otárola durante su participación en la Comisión de Fiscalización. El ex premier aseguró que la joven le entregó este manuscrito en enero todavía de 2024 y que este ya se encuentra en manos de la Fiscalía. Dios santo, esto es novela, esto es situaciones de pareja y se ven involucrados en temas de Estado, amigos oyentes. 8:04, vamos con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 4 minutos. Tenemos ya el esperadísimo bloque deportivo con la catedral del deporte, Williams Guamán. Hoy hay partidazos. William, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Gonzalo, seguramente debe estar contento porque parece que Fossati va a ser nuevo técnico del Universitario. Regresa el nono, regresa el que sacó campeón a Universitario de Deportes y estoy seguro va a obtener el tricampeonato este 2025. Bueno, parece que ya es un tema asegurado con Fossati, que estaría volviendo a nuestro país, principalmente al Universitario de Deportes, toda vez de que Jan Ferrari también dijo ayer en una entrevista así cortísima que sí, las negociaciones están bastante avanzadas. Parece que va a ser presentado nuevamente el nono, como le llaman a Jorge Fossati, que estaría volviendo al país para dirigir al Universitario de Deportes, bien por la U, bien por de repente las posibilidades todavía que tienen, tanto en la Copa Libertadores, bueno, en el campeonato local está yendo bien, pero el torneo de la Liga, en este caso de la Copa Libertadores, no puede dar inicio para el Universitario, actual campeón del fútbol peruano. Vamos con más información, amigos oyentes. Hay partidos por la Liga de Campeones, atención, ya están jugándose los cuartos de final. Precisamente ayer se jugaron 2 partidazos. El Aston Villa venció por 3-2 al PSG, pero no le alcanzó para clasificar a la siguiente fase, es decir, PSG entonces estaría pasando a la semifinal para estos partidos que se vienen próximamente. El Borussia Dortmund también venció por 3-1 al Barcelona, no le alcanzó, importante los partidos de ida, ¿no? Para poder obtener una clasificación jugando con su gente. Entonces el Barcelona es el otro equipo que está pasando a la semifinal en esta Liga de Campeones. Hoy tenemos partidazos por la Champions, atención, el Real Madrid va a enfrentar a las 2 de la tarde al Arsenal. Partido de remontada, no sé si se podrá, vamos a ver qué pasa, considerando que precisamente el Real Madrid cayó por 3-0 en el partido inicial. También el Bayern Múnich visitará al Inter de Milán a las 2 de la tarde. En el primer partido el Inter ganó de visitante, un partido sorpresivo, ¿no? Un resultado que nadie se lo esperaba, ganó por 2-1 al Bayern Múnich. Es decir, hoy hay partidos interesantes que se van a desarrollar por la Liga de Campeones, tanto precisamente en Madrid y también en Milán, ¿no? Donde juega el Inter por la Liga de Campeones. Bien por estos dos, bueno, en este caso por lo que significa la Champions, por lo que significa el desarrollo de estos encuentros interesantes de gran nivel, de gran voltaje que se desarrolla precisamente allá en Europa. Pero vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con los encuentros que se van a desarrollar el día
de hoy. Vamos con más información deportiva. Bueno, amigos oyentes, también es importante destacar que este fin de semana vamos a tener partidos por la jornada 9 del torneo de la Liga 1 Betson 2025. Atención, mañana hay partidos, mañana Jueves Santo, ya empiezan los partidos. Alianza Universidad enfrentará al Atlético Grau, enfrentará al Deportivo Garcilaso. Ojo con el pedacito de cielo que cayó de local ante la Alianza, y hoy, o en este caso el Viernes Santo, visita al Melgar de Arequipa. Este partido se juega a las 3 de la tarde. El Binacional va a recibir al Universitario de Deportes también el viernes a las 5:30 de la tarde en el estadio, entendemos que de Juliaca, ¿no? Así es, Rosa Merino de Juliaca es el estadio donde va a jugar el Universitario de Deportes. El Alianza Lima también jugará de local ante el Chancas, un cuadro apurimeño que va a jugar en Lima, esto el viernes a las 8 de la noche por la Liga 1. Atención, el Sport Boys también enfrentará al Cienciano del Cusco de local. Alianza Atlético de Sullana enfrentará al Sporting Cristal. El Cusco FC el sábado a las 7 de la noche juega ante el Ayacucho Fútbol Club. Mientras tanto, el UTC de Cajamarca enfrenta al ADT, partido que se viene el domingo ya. Y mientras tanto se cierra esta jornada entre el Sport Huancayo y Comerciantes Unido, que se juega a las 3:30 de la tarde. Ya se está jugando esta etapa ya de la fecha 9 de la Liga 1 Betson 2023, con partidos que sin duda son de interés, sobre todo el del cuadro del Universitario de Deportes, del Melgar, que están liderando la tabla de colocaciones y que van a seguramente ratificar esta posibilidad jugando precisamente en su casa. Vamos con más información deportiva. Lo decíamos al inicio de la presentación del programa deportivo, del bloque deportivo. Todo hace indicar de que Jorge Fossati estaría volviendo al Universitario de Deportes. Entre estos días se estaría definiendo, entre hoy precisamente, porque ya no tiene mucho tiempo el Universitario para estar especulando sobre este tema, se estaría definiendo la presencia nuevamente de Jorge Fossati en Perú, ¿no? Algo que se da, ¿no? Normalmente un seleccionador, después de no tener los resultados adecuados y que fue prácticamente destituido del cargo, hace una pausa, vuelve, no necesariamente al torneo, vuelve de repente a otra selección, pero en este caso está volviendo al Universitario de Deportes. Pero bueno, ha hecho buena campaña, ha salido campeón con el Universitario y de momento, como se dice oficialmente, todavía no hay nada, les habíamos indicado, es una posibilidad enorme. Y Jorge Fossati también no le dijo no al Universitario. Hay una conversación que se está dando, pero también los medios paraguayos están recalcando que sí ya tienen algo de información con respecto al retorno de Jorge Fossati, que estaría volviendo al Universitario de Deportes. Mientras tanto, Fabián Bustos también ya oficializó ayer su salida del Universitario, se fue a Paraguay. Va a ser una muy buena opción para lo que va a significar los intereses de este club, que está jugando también torneos internacionales y que sin duda va a anclar bien seguramente este técnico Fabián Bustos, que bueno, no estuvo de acuerdo con el desarrollo del campeonato, con algunos temas más, no dentro de la casa del Universitario, sino extradeportivos o fuera de ellos, ¿no? Entonces ahí está la situación que se viene dando precisamente con el cuadro del merengue, cuadro del Universitario de Deportes. Y bueno, el otro equipo que también se quedó sin técnico fue precisamente el cuadro del Sporting Cristal, que también tiene entre sus posibilidades de traer a otro seleccionador, ¿no? Que viene desde Brasil precisamente, pero todavía no hay nada. O sea, vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana. Se estaría definiendo la situación de los técnicos de de los equipos que afrontan la Liga 1 en esta oportunidad. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva, no sin antes siempre enviar un saludo cordial a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tambobamba, en los 97.1, siempre están ahí pendientes de la programación, nuestros amigos del barrio Palcaro, San Martín, ¿no? También, por supuesto, del centro mismo, ¿no? Donde se encuentra precisamente la municipalidad distrital, o en este caso provincial, de Tambobamba. Un gran abrazo para todos ellos, saludos, por supuesto, por su sintonía. Gracias por el espacio, volveremos nosotros, por supuesto, mañana con el bloque deportivo. Adelante, colegas. Muchas gracias, Williams. Sí, agradecidos justamente por darnos esta información del deporte. Williams, por favor, no sé si nos puedas comentar
un poquito de cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando la Semana Santa en la ciudad del Cusco. Bueno, acá la Semana Santa inició ya prácticamente con el Lunes Santo. Hay una procesión muy multitudinaria con el Taitacha de los Temblores, precisamente, que arrojó su bendición el día lunes Santo, a las casi 9 de la noche, 8:45, 9 de la noche, en un horario no tan habitual, pero bueno, así inicia la espiritualidad, la Semana Santa en la región cusqueña. Y bueno, Jueves Santo, Viernes Santo también hay procesiones, hay visita a los templos, hay días de reflexión, seguramente muchos también pasarán en familia, o algunos viendo la posibilidad de viajar también, ¿no? Para poder, sin duda, aprovechar los feriados que se dan por el Jueves y Viernes Santo. Bueno, así empezó la Semana Santa acá en la región cusqueña, mi estimada Gladys, y por supuesto también ya la espiritualidad se vive con la venta, el comercio propiamente de las empanadas, ¿no? Del pan jurca, ¿no? Que seguramente han probado nuestros colegas allá en la cabina, ¿no? Usted también seguramente ha probado el pan jurca, que tiene una montera encima, ¿no? Y entre otros manjares, ¿no? Que se ofrece precisamente en la Semana Santa. Así es, Williams, muchas gracias, y bueno, pues esperemos que estos 2 días sean de reflexión. Y bueno, Williams, te dejamos, nosotros vamos a continuar con el programa y sobre todo vamos a informar sobre nuestras principales portadas de diarios nacionales, porque ahora estamos con la noticia pues de Ollantumala y Nadine Heredia, que ya tienen 15 años de prisión, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todos estos hechos durante este transcurso del tiempo. Muchas gracias, Williams, te dejamos disfrutar de la Semana Santa. Hoy también es un día de reflexión, así que por favor hay que pasar también un tiempo de calidad con la familia. Perfecto, gracias Gladys, gracias a nuestros colegas y oyentes de nuestra emisora Surfo, y nosotros volvemos por supuesto con la información el día de mañana. Adelante. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Y siendo exactamente las 8 de la mañana con 15 minutos, nosotros entramos en nuestros principales titulares, nuestras principales portadas de nuestros diarios, tanto nacionales como regionales. Ahí, Chinchillico creo que se ha confundido, por ahí me dicen, pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Y nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario de Apurímac. Ahí tenemos como portada principal una fotografía donde justamente muestra que quedaron prácticamente cenizas de todo un incendio en una vivienda. Y dice, vecinos y autoridades tuvieron que apagar el fuego con baldes de agua. Incendio casi cobra vidas. Un incendio se registró la noche del lunes 14 de marzo en la vivienda rústica ubicada en el Jirón Cusco, en el distrito de Carambaya, provincia de Aymaraes. El siniestro, ocurrido alrededor de las 7:30 de la noche, fue provocado por un cortocircuito que generó rápidamente llamas incontrolables, poniendo en grave riesgo la vida de sus ocupantes. Al costado derecho tenemos la fotografía del Señor de Illanya y dice, todos a colaborar. Santuario del Señor de Illanya realiza colecta para culminar instalaciones del nuevo velatorio. Líneas abajo tenemos la fotografía del gobernador regional Percy Godoy y dice, en Mancomunidad de los Andes, gobernador de Apurímac asegura presupuesto para impulsar proyectos agrícolas. Líneas abajo también tenemos una fotografía de justamente... Es un velatorio, ¿no? Es un velatorio y ahí podemos observar la figura de una virgen y dice, por Semana Santa, Corte Superior de Justicia de Apurímac se une a la tradicional procesión del Señor Crucificado. Líneas abajo también podemos observar la entrega de calaminas, baldes, mangueras, frazadas, etcétera, y dice, atendiendo emergencias, Municipalidad de Abancay entrega ayuda humanitaria a familias damnificadas en Huaynipac.
Huasca. Eso nos trae el día de hoy el diario Pregón, el diario de Apurímac. Nos vamos rápidamente con el diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Tenemos como fotografía principal una reunión del Estado regional y dice: Apurímac asegura presupuesto para impulsar proyectos agrícolas. En el marco del 7º Consejo de Estado Regional, el gobernador regional de Apurímac y presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes logró asegurar financiamiento para diversos proyectos agrícolas que beneficiarán directamente a miles de familias de la Sierra del Sur. Al costado izquierdo tenemos la fotografía de una mesa técnica de EMUSAP y dice Tamburco. En mesa técnica abordan la instalación de micromedidores. Líneas abajo la misma fotografía que envía la Municipalidad de Abancay, ahí entregando calaminas, colchonetas, podemos ver también frazadas, picos y todo ello. Dice Abancay, familias damnificadas por lluvias en Huaynipaca reciben ayudas. Y aquí la reflexión, ¿de qué nos sirve actuar cuando el evento ya ha sucedido? ¿Cuándo puede existir esta cultura de prevención? Así que, por favor, hay que tener en cuenta para este próximo año. Líneas abajo tenemos la fotografía de la expareja presidencial Ollantumala y Nadine Heredia y dice Nacional, 15 años de cárcel para Ollantumala y Nadine Heredia por lavado de activos. Eso es lo que trae el diario Chasqui, Apurímac para el mundo para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario La Voz de Apurímac, la verdad, únicamente la verdad. Ahí tenemos la fotografía de... A ver, acá no distinguimos, pero entendemos que son autoridades y dice sostenibilidad de políticas sanitarias en Apurímac. Son directivos de la DIRESA. DIRESA concretó la reactivación del Consejo Regional de Salud con la asistencia técnica del MINSA a fin de articular e impulsar la participación de diferentes sectores y entidades para la implementación de políticas públicas sanitarias más cercanas a la realidad de cada distrito y comunidad. Al costado izquierdo, la fotografía de la Municipalidad Provincial de Abancay entregando apoyo humanitario y dice Abancay, entregan ayuda humanitaria a familias damnificadas de Huaynipaca. Líneas abajo también observamos un personal de salud revisando el famoso suero fisiológico y dice Abancay, inmovilizan más de 12,000 unidades de suero de la muerte en Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Líneas abajo observamos la fotografía de la que en vida fue una persona, si mal no recuerdo, y dice Abancay, miento. Tráfico de influencias de Apurímac. Colocaron a personal cercano en juzgado fantasma. Astrid, tráfico de influencias en Apurímac. Expresidente de la Corte y gobernador regional colocaron a personal cercano en juzgado fantasma. Líneas abajo también tenemos la fotografía de Ollantumala y Nadine Heredia. Y dice Ollantumala y Nadine Heredia condenados a prisión. Eso es lo que trae el diario La Voz de Apurímac para el día de hoy. Y nos vamos rápidamente con el diario El Cusco. ¿Qué trae el diario El Cusco para el día de hoy? Y tiene como titular principal 15 años de cárcel para Ollantumala Tazo. Poder Judicial dictó condena similar para su esposa Nadine Heredia por delito de lavado de activos. Expresidente fue internado anoche en el penal de Barbadillo, donde se hallan recluidos Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Mientras tanto, Brasil aceptó otorgar asilo diplomático a la ex primera dama, quien se halla en compañía de su menor hijo. Líneas abajo podemos observar justamente la fotografía de que vienen clausurando un local nocturno, me parece, y dice autoridades inspeccionaron centro comercial de Imazumaj por atentado al patrimonio. Representantes del Ministerio Público de la Municipalidad del Cusco y Dirección Desconcentrada de Cultura fiscalizaron situación del sótano del local ubicado entre las calles Maruri y Arequipa. Trascendió que piedras desmoronadas sería aún de la etapa de construcción del inmueble. Líneas abajo tenemos la fotografía de unos DNIs y dice desde hoy puede tramitarse la nueva versión del DNI 3.0. Al costado derecho observamos fotografía de la Gersetur realizando inspecciones en un hotel y dice Gersetur, Gerencia Regional de Turismo Cusco, desarrolló operativo a servicios turísticos en Machu Picchu. Y al costado derecho dice desde el 22 de abril se inicia evaluación de zonas de mayor riesgo en Cusco. Eso es lo que trae el diario el diario El Cusco para el día de hoy, miércoles 16 de abril. Nos vamos rápidamente con el diario
Sol del Cusco. ¿Qué trae el diario del Sol del Cusco? Tiene como fotografía principal la fotografía de Ollanta y Nadine Heredia, y dice: Poder Judicial condenó a 15 años a Ollanta y Nadine Heredia. Asimismo, el colegiado rechazó disolver el Partido Nacionalista Peruano, pero sí le impuso una multa de 100 UITs por haber sido instrumentalizado. Líneas abajo observamos las manitos de un estudiante dibujando y dice: solo 4 de cada 10 alumnos mejoran resultados escolares en la región. Líneas abajo tenemos la fotografía de Nadine Heredia y dice: gobierno de Dina Boluarte otorga salvoconducto a Nadine Heredia y su hijo para que viajen a Brasil. Al costado derecho también tenemos la fotografía de la clausura, justamente de la clausura de un centro comercial cerca a la Plaza del Cusco, y dice: inspección fiscal del centro comercial donde se denunció presunta afectación al patrimonio cultural. Líneas abajo tenemos la fotografía de policías justamente deteniendo a un sujeto y dice: turistas argentinas fueron arrestadas por cometer robo en Machu Picchu. Así que no todo lo que brilla es oro. Ahí tenemos turistas, pero vienen con ciertas mañas a nuestros lugares. Y ahora sí nos vamos rápidamente con nuestras portadas nacionales. Nos vamos con el diario El Comercio. En el diario El Comercio tenemos la fotografía de Nadine Heredia y tenemos la fotografía del expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, justamente en el momento de la detención y traslado al penal de Barbadillo. Y dice: Humala a la cárcel y Heredia se asila en Brasil. Desenlace: el Poder Judicial lo sentenció por el caso de los aportes ilícitos de Odebrecht y Venezuela, el Partido Nacionalista, en campañas 2006 y 2011. El fallo puede ser apelado. Internamiento: el exmandatario acudió a la audiencia y fue trasladado al penal de Barbadillo. La ex primera dama entró a la embajada de Brasil en Lima para pedir asilo. Y Brasil decidió anoche otorgar asilo diplomático a Nadine Heredia y su menor hijo. Ante ello, el Perú les extendió salvoconductos para que salgan del país. Eso es lo que trae el diario El Comercio para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario La República y tenemos como fotografía principal también la foto de Nadine Heredia y la foto de Ollanta Humala, y dice: primera condena por lavado de activos en aporte de campaña. Humala en prisión y Nadine obtiene asilo. Mientras que Ollanta Humala fue detenido tras la lectura de la sentencia y pasará al penal de Barbadillo, Nadine Heredia ingresó a la embajada de Brasil y logró asilo. El gobierno facilitó su salida del Perú con salvoconducto de refugiada política. La consecuencia de esta sentencia es clara: no hay intocables, dice la Fiscalía, sobre condena de 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Jueces consideran que la existencia de falsos aportantes y contratos de trabajo prueban de que el Partido Nacionalista Peruano recibió dinero ilícito de Venezuela y Brasil. Líneas abajo tenemos la fotografía justamente de Salvador del Solar y dice: Poder Judicial admite demanda de Salvador del Solar contra Congreso. Líneas al costado tenemos la fotografía de una víctima más y dice: van 4.276 víctimas en el gobierno de Boluarte, 2 asesinados más. En el distrito de Caraballo fue ultimado el venezolano Rubén Castillo González. En San Martín de Porres, Alejandro Regalado Salazar, de 22 años, fue baleado mientras observaba un partido de fútbol. ¿Qué está pasando con nuestro país? Al costado derecho tenemos la fotografía de la presidenta Dina Boluarte y dice: recomiendan suspender a Boluarte por abandono de cargo por cirugía. Todo por un retoquito, todo por tener una nariz respingada, una cutis firme. Y bueno, pues dejó ahí al borde cuando nuestro país está cayéndose a pedazos. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. ¿Qué trae el diario Perú 21 para el día de hoy? Tenemos la fotografía de Nadine Heredia y dice: Nadine se va a Río. Ex primera dama huye de la justicia y se asila en Brasil luego de la condena de 15 años de prisión que les dictó el Poder Judicial. Líneas abajo tenemos la fotografía de Ollanta Humala, justamente cuando le dieron lectura de su sentencia, y dice: Ollanta Barbadillo, Humala es hoy el tercer expresidente preso.
Al costado derecho tenemos la fotografía de Mario Vargas Llosa y dice: Mario Vargas Llosa es más grande que la realidad. El escritor Santiago Roncagliolo de La Central. Y bueno, eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el diario oficial El Peruano y tenemos la fotografía de Ollantumala Tazo ahí. Y dice: Poder Judicial sentencia a Ollantumala. Le impone 15 años de prisión, al igual que a la ex primera dama Nadine Heredia. Al costado derecho tenemos sobre la economía, unos containers, y dice: exportaciones suben 25.7% del primer bimestre, sumaron 13.410 millones de dólares. Ahora sí, como titular principal dice: economía peruana acumula 11 meses de crecimiento, producción nacional muestra importante resiliencia, registra una expansión del 2.68% en febrero del 2025 respecto similar al mes 2024. De acuerdo al INEI, hemos logrado un avance que se consolida hacia el mediano plazo. Líneas abajo tenemos la fotografía justamente de gobernadores regionales y la presidenta Dina Boluarte. Dice: diálogo para impulsar el desarrollo. Durante el 7º Consejo de Estado Regional SER efectuado en Ica, la presidenta Dina Boluarte afirmó ante los gobernadores presentes que su gestión gubernamental sigue apostando por el diálogo, el respeto y el consenso como eje estratégico para impulsar el desarrollo sostenible y la inclusión social. Al costado derecho tenemos la fotografía de un DNI y dice: DNI electrónico 3.0 es el más seguro y moderno de la región. Fue presentado por el RENIEC y cuenta con 64 elementos de seguridad. Líneas abajo también tenemos la fotografía de unas antenas, unas torres eléctricas, y dice: Central Perú atrae inversión para asociaciones público-privados. Interesan sectores educación, salud, energía y saneamiento. Ahora sí, nos vamos rápidamente con el diario El Correo, que trae el diario El Correo para el día de hoy. A ver, tenemos la fotografía principal de Nadine Heredia y Ollantumala. Y dice: Nadine Heredia fuga a Brasil y Ollantumala es recluido tras la condena de 15 años. Una se ríe de la justicia y el otro se va a prisión. Sala Judicial consideró que hubo delitos de lavado de activos agravado y organización criminal. Expareja presidencial recibió dinero ilícito en Venezuela en 2005 y de Odebrecht en 2011 para la campaña electoral. Ilán, dice Heredia, fue condenado a 12 años y está no ha habido. Líneas arriba tenemos la fotografía de Dina Boluarte y dice: Comisión de Fiscalización plantea suspender a Dina en el cargo. Y el costado ahí tenemos la fotografía de Jorge Fossati y dice: el nono Fossati se acerca a la U. Y ahora sí terminamos nuestras principales portadas con el diario Expreso, que trae el diario Expreso para el día de hoy. Tenemos la fotografía de la expareja presidencial y dice: sentencian a Ollanta y Nadine a 15 años de prisión, lavado de activos. Este veredicto es un llamado de atención a los congresistas, a los políticos y a los funcionarios públicos condenados por lavado de activos. Deberán pagar una reparación civil de 10 millones y multas millonarias. Internan a Humala en Barbadillo y a Heredia a buscar evadir la justicia desde embajada. Boluarte le otorgó salvoconducto. Tribunal halló pruebas de aportes ilícitos desde Venezuela y Odebrecht en sus campañas. Eso es lo que traen nuestras principales portadas de diarios regionales y nacionales para el día de hoy, 16 de abril. Mitad de mes, mitad de semana también, miércoles 16 de abril. Y dicho eso, nosotros ya nos despedimos de tu programa Huillarico y de tu informativo Huillarico. Y recuerda, por favor, que a las 9 de la mañana ya viene nuestra compañera Lisbeth Saldívar con La Chambita. Lista tus anuncios, alista todo aquello que quieres ofrecer, todo aquello que quieres vender, porque nosotros gustosamente lo vamos a pasar. Y acá hay algo interesante, Lisbeth Saldívar te los pasa completamente gratuitos. Recuerda que no cobramos absolutamente nada. De 10 a 12 del mediodía también está nuestra compañera Lisbeth Saldívar con Rumbo al Mediodía. Puedes pedir tus pedidos musicales, cumbia, chicha, huayno, todo lo que tú quieras. Lisita iba a estar atenta para colocar tus piecitas musicales. Y de 1 a 3 está nuestra compañera Dalia Quispe con Su Majestad el Huayno. Por favor, hagan sus pedidos de nuestros huaynos clásicos, nuestros huaynos sureños, nuestros básicos de antaño. Y de 3 a 5 de la tarde estamos con Celebra la Tarde con nuestro compañero David
David Vargas. También activos, pueden mandar sus saludos, pueden enviar sus mensajitos. Y de 5 a 6 está la hora del cafecito. Miento, está Avenida Musical con Javiercito Check. Y ahí les va a decir qué riquito está. Les va a colocar todas las músicas que ustedes quieran. Y para terminar con broche de oro está nuestro compañero Gonzalo Huirse con la pichanga de Surfoy de 6 a 7. Tenemos un programa súper variado, así que no te despegues de la radio. Dicho eso, me despido, que tengan un excelente día, continúen por favor trabajando, sigan acompañando a sus hijos en todo este proceso y abríguense mucho. Estuvo con ustedes Gladys Aguilar, chau. Radio Surfoy, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.